a Dios gracias, más a Dios gracias. Entonces cuando usted dice gracias a Dios o en Dios gracias, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando este pasaje. Lo está colocando más a Dios gracias. Siempre colocando a Dios en primer lugar y dando gracias por lo que nos da, el cual nos lleva siempre en triunfo. Jesús siempre nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque ya nos las dio. Porque aquí dice en Dios gracias, cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es lo que está hablando aquí? La victoria nos la da ¿quién? Dios. Pero nos la da a través de ¿qué? El triunfo en Cristo Jesús. Entonces el triunfo ya ha sido dado a tu vida. Sos y serás siempre un triunfador. Entonces dígase usted: soy un triunfador. Soy un triunfador. Vamos, dígalo: soy un triunfador. Soy un triunfador. Y recibo en mi corazón el triunfo de Jesús en la cruz. Y ese triunfo nos da perdón y vida eterna. Entonces ese triunfo que fue como perdón y vida eterna nos otorga una victoria que es permanente en nuestra vida. Dios quiere que desarrollemos un carácter de vencedor. Esta es la clave para que nosotros podamos ser diferentes, es tener un carácter de vencedor. Yo no puedo enfrentar la vida teniendo dificultades de carácter, dificultades de estados de ánimo, dificultades en pensamiento, en decisiones, sino que yo tengo que tener un carácter de triunfador. Cuando usted ve a alguien que triunfó, con seguridad que la respuesta va a estar en su carácter. ¿Por qué? Porque el carácter del triunfador se va a desarrollar en todo lo que nosotros hagamos. Las decisiones que vamos a tomar, las vamos a tomar en su tiempo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con un carácter decidido. Entonces es el momento de tomar la decisión, la tomo la decisión. Es el momento de parar, paro. Fíjense, para empezar algo es muy fácil. Para parar algo, qué difícil que es. Y muchas veces no tenemos el carácter para parar lo que tenemos que parar. Entonces el triunfo está dado, pero yo tengo que tener un carácter de triunfador para agarrar ese triunfo. Entonces somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Pero esa victoria yo tengo que empoderarme. Entonces para empoderarme mi carácter tiene que cambiar. Mi carácter tiene que ser de un hombre, de una mujer emprendedora que quiere tomar las virtudes de lo que hay, de lo que está para mi vida, pero tengo que tener un carácter de vencedor. Cuando tengo un carácter de vencedor, tomo las victorias. Las victorias ya están dadas. Ahí está diciendo el triunfo en Cristo Jesús. ¿Para cuándo triunfó Jesús? ¿Para un día? ¿Para 2 días? ¿Para una generación? ¿Para una época? Venció para todas las épocas, para todos los tiempos. Venció para el que crea que es un vencedor en Cristo Jesús. Y tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Yo me apodero de esa palabra que dice: ahora doy gracias que Dios me lleva a ese triunfo. Lo primero que yo tengo que pensar es en dar gracias por ese triunfo. Yo tengo que creer en ese triunfo, pero tengo que dar gracias por ese triunfo. Entonces es muy importante que nosotros hagamos eso y nosotros pensemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces este es el momento. Pablo dijo que todo le era permitido, pero no dejaría que nada, ni algo, ni nada tuviera potestad sobre él. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Es decir, que solo Dios me puede dar lo que me va a hacer bien. Pero Pablo decía: nada me va a dominar mi vida, mi cuerpo, mis pensamientos. Eso también quiere decir que solo hay un solo dueño para tu vida, y ese es Dios. Un solo dueño, un solo pensamiento. Entonces hay principios que yo tengo que entender, por lo que podemos decir: Dios, al ser el que triunfó por mí, también ganó el derecho de ser el dueño de mí. Y ahora yo no me dejo gobernar por otras cosas
pero también debemos condicionar esa forma de victoria de Jesús para mi vida. ¿Cómo lo hizo? Con sacrificio. ¿Cómo venció? Con sacrificio. Pero todo lo que yo haga tiene que ser con sacrificio. Sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de oración. Tiene que haber un sacrificio de dejar cosas que incluso yo deseaba, yo quería algo para mí, pero como no me hace bien, no es para mí, tengo que abandonarlo. Yo no puedo pensar en conseguir algo si no es con sacrificio. Jesús mismo te mostró el camino del sacrificio, te mostró lo que tenía que hacer, te mostró lo que tenías que decidir. Jesús te ha mostrado el camino, vino a mostrarte el camino, vino a mostrarte lo que tienes que hacer. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar bajo un mismo carácter de conquistador. Entonces, hoy yo quiero que usted salga con un carácter diferente. Yo quiero que hoy día yo agarro el carácter de Cristo. Yo agarro lo que Cristo ha definido para mi vida. Yo agarro lo que Dios me ha dado para mi vida. Entonces yo quiero decirte ahora, en este día, que algo va a cambiar y va a transformar. Hay algo que Dios me está hablando que va a cambiar tu vida. Estoy recibiendo algo que me dice que va a cambiar tu vida. Que hay personas aquí que van a cambiar. Algo me está diciendo de que hay alguien que quiere cambiar. Que algo que está dando vuelta en su interior que quiere cambiar. Hay alguien que no puede dejar por años vicios, pero que hoy lo va a dejar. Algo va a suceder en tu vida que te va a cambiar para siempre, pero eso es para los que deciden cambiar. Quiero que usted agarre y le voy a mostrar para que usted vea solamente un detalle. En Estados Unidos es un país gigante. Para ir de un lugar, de una punta a la otra punta, cambia el uso horario 4 veces. Para que usted se dé cuenta el tamaño de una costa a la otra costa. Es inmenso, no recuerdo bien, pero creo que son más de 4.000 kilómetros que hay en línea recta de la parte de Nueva York hacia California. Eso, 4.000 kilómetros, hace 200 años, recorrerlo eran meses. Pero la comunicación es muy importante. El estar comunicado, el estar entendido es muy importante. El conocer lo que sucede. ¿Y qué fue lo que idearon? Idearon el Pony Express. El Pony Express. Cuando yo estuve de visita por la zona donde pasaba el Pony Express, yo quería ver un lugar. Yo quería estar ahí, porque vi tantas películas del famoso Pony Express. ¿Sabe qué era el Pony Express? Era una línea de correo que estaba en base a caballos y jinetes. Entonces los caballos tienen una capacidad para correr entre unos 30 y 40 kilómetros a carrera, ¿no? Pero al trote, cuando es a carrera, se disminuye. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron estaciones, o sea, hicieron una casita con su establo y con su corral, y ahí pusieron a una persona criando caballos. ¿Y qué hacía esta persona? Ya en los horarios establecidos, estaba esperando con su caballo, con su silla, ya listo el caballo ahí, agarrado, y venía el jinete en un caballo que ya estaba con todas sus fuerzas dándolo. Ya estaba para morir el pobre caballo. Bajaba y saltaba al otro caballo y seguía. Y ahí dejaba el caballo cansado y agarraba el caballo fresco y seguía corriendo. Y llegaba a la otra estación y el otro estaba esperándolo. El trabajo del que estaba ahí era cuidar de los caballos y estar con el caballo ensillado, listo. Y lo único que hacía
era esperar a que el otro llegue. El jinete llegaba así, y ya en ciertas estaciones había cambio de caballo y de jinete más. Entonces había todo un sistema, y esos 4.000 kilómetros o más eran cubiertos en días. Lo que se hacía en meses lo hacían en días. ¿Por qué? Porque iban día y noche. Y esos jinetes tenían que enfrentar el frío, el calor, el desierto, los enemigos, las flechas de los aborígenes ahí, de los dueños del lugar, que no querían que pasen los caballos. Todo lo que tenían que enfrentar para poder llevar, ¿sabe qué? Una cajita así de cartas, de comunicación, de órdenes. Nada más. Todo ese esfuerzo, ¿se imagina usted? Cantidad de estaciones, todo eso para llevar un correo, porque el jinete era como llevar una mochila. No podía llevar más que una mochila, ¿no? Y este brazo partido se llama, ¿no? Iba como brazo partido ahí para que no se le caiga, y no la soltaba de un lado al otro. Todo eso era la fuerza del hombre. Yo no conozco otro emprendimiento de hacer una empresa como esa, de la fuerza del hombre y del caballo, la fuerza del hombre y del animal. Pero cuando apareció el tren, las cosas cambiaron, y de ahí se colocó una línea de tren, y ahí el Pony Express quedó obsoleto. Ya no era la fuerza del caballo, era la fuerza ¿de qué? Del vapor. Era la fuerza del fuego. Era la máquina que había llegado y comienza a comunicar todo eso. Un salto impresionante. Y cuando vino el avión, ni se diga ya. Lo que pasaban en meses, ya en horas. En 6 horas usted puede cruzar todas esos 6, 7, 8 horas. Usted puede cruzar de un lado al otro, dependiendo en el avión que va. Entonces, fíjense, todo eso, ¿qué es lo que hizo? Un carácter triunfador. Un carácter triunfador. ¿Por qué? Porque tomaban el esfuerzo, pero tenían resultados. Veían los resultados, lo que sucedía más adelante iba cambiando, y cambiaban los resultados. ¿Por qué? Porque había un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de todos que colocaban un esfuerzo y tenían un resultado. Entonces hoy yo quiero hablarte de que todo lo que tú quieras conseguir, lo puedes conseguir. Con Cristo Jesús lo puedes, porque somos más que vencedores. Pero tenemos que poner un esfuerzo. Tenemos que poner lo que tenemos y lo que Dios nos ha puesto para que nosotros hagamos. No podemos esperar las victorias desde nuestra cama. Tenemos que ir a buscarlas, tenemos que ir a conseguirlas. Las personas exitosas no son exitosas simplemente porque les cayó del cielo. Son exitosas porque hicieron su sacrificio. Y el resto le cayó del cielo. El resto le cayó del cielo. Yo pongo mi sacrificio y el resto me cae del cielo. Y lo que cae del cielo va a ser mayor de lo que yo puse como sacrificio. Porque yo pongo una semilla, pero el Señor me da 100 semillas a cambio. Entonces yo tengo que creer que lo que Jesús hizo en la cruz va a cambiar mi vida. Lo que Jesús hizo en la cruz me va a hacer un hombre, una mujer victoriosa, triunfante. Pero yo tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi manera de pensar, y tengo que tomar lo que Dios ha establecido para mi vida. Hoy es el tiempo de tomar. El Señor dice que aunque todo implique dificultades, yo voy a salir de ella. El Señor dice que aunque tu carga sea grande y fuerte, pues en mí va a ser ligera. Entonces cuando tú llevas las cargas solo, tal vez hasta ni vas a poder llevarla. Pero cuando la compartes con tu Dios poderoso, tu carga va a ser fácil. Va a ser fácil, porque el emprendimiento que yo haga ya no va a ser por mi fuerza, ya no va a ser por mi sacrificio, sino va a ser por lo sobrenatural. Yo quería que mi carta llegue, ya no va a ir en caballo, ya no va a ir en tren, va a ir en avión, va a ir volando. Y ahora ya ni siquiera va a ir ni en avión, va a ir por el espacio, por el satélite, va a ir desde su celular. Ahora usted manda un mensaje a través del mundo y le da la vuelta
vuelta al mundo y en segundo volvió. Imagínense, volvamos a 200 años, donde una mujer enamorada, lo voy a poner ese para que a usted le guste, porque si yo pongo así de negocio, no sé qué, usted se aburre, pero yo le voy a poner una mujer enamorada, pone su cartita ahí, con todo su amor, te amo y te espero con ansia, y te espero con ansia, 3 meses para que llegue la carta. Y 3 meses para que venga la respuesta. Sí, yo también con ansias voy, digamos, ¿no? 6 meses se pasaron. Se acabaron las ansias, se acabaron todo. Ya, por ahí ya hasta el deseo, todo ya está en otra ya. Por no decir otra cosa. No. Hace 200 años ahí había que tener carácter de espera. Oye, usted manda un WhatsApp y si no le contesta ya está carita. ¿No? Interrogante, ya. De ahí le dice, te vi, ya lo viste. Tu respuesta, ya. ¿No es cierto? Entonces, ahora ya sabe usted en qué rato y qué hora, en qué minuto lo leyó el mensaje. ¿Cuánto tardó en responder? Ya sabe el interés, está así, violento, sobrenatural. Hace 200 años usted le hablaba a uno de esa época lo que usted está viviendo ahora y le iba a decir, sos un loco. Inmediatamente llamaban al manicomio y te hacían encerrar. Sí, porque era imposible, no podía haber una mente que lo crea. Entonces hoy la tecnología se ha avanzado, se ha ido, se ha disparado. Ya no tiene límite la tecnología. ¿Qué límite tiene? Hace 15 años me dijeron de que en Europa ya por el teléfono celular podían pagar cuentas. Yo dije, todavía no la creí. Hoy día no solo paga cuentas, hace todo por el celular. Hace transferencia, hace lo que quiere por el celular. Compra, vende, trae, pide del otro lado del mundo, hace su pedido, acepta, todo por su celular. Es impresionante ese aparatito. Entonces uno dice, estás viciado del aparatito. Y bueno, sí, es un vicio, pero ya el que no está enviciado en ese vicio, como que ya no está conectado ya, ¿no es cierto? Porque el mundo está así. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo me quedo en 200 años, yo no voy a triunfar en este tiempo. Si mi mente se queda atrás, yo no voy a triunfar. Entonces mi mente tiene que cambiar. Mi carácter tiene que cambiar. Como yo era antes, ya no funciona ahora. Antes las cosas eran lentas. Antes tenía que llegar en 3 meses. Hoy tiene que llegar en el instante. Y si no llegas en el minuto, alguien llegó antes que vos. Entonces hoy el mundo está apurado, está disparado. Pero ¿sabe qué? Lo que no cambió es que el carácter de ese jinete que estaba ahí era un carácter triunfador. Ese jinete no pensaba y decía, por ahí se cansa el caballo, por ahí me caigo, por ahí me sale la víbora en el camino, por ahí me salen los indios, por ahí me sale no sé qué. No, ese jinete lo único que quería era llegar al otro punto, y lo único que pensaba era llegar al otro punto. Ese carácter triunfador no cambió nunca. El carácter de hace 2000 años, de hace 5000 años, no cambió nunca. El carácter de Moisés, el carácter de Elías, el carácter de Jesús, el carácter del Pablo sigue vigente ahora, porque tú no cambiaste. La tecnología cambió, pero tu corazón, tu mente, tu espíritu no cambiaron. Ahora tienes que agarrar ese corazón de Dios, ese corazón triunfador, ese carácter victorioso. Jesús fue a la cruz con un carácter victorioso, el mismo carácter que quiere que tú tengas ahora. Eso no cambió nunca, eso no va a cambiar jamás. Tu carácter, tu espíritu no va a cambiar. Las cosas son transformadas, el tiempo es transformado, pero tu carácter tiene que ser el carácter de Cristo, el carácter de Jesús, el carácter triunfador. Él fue a la muerte, pero sabía que iba a resucitar. Ese carácter no cambia. Todo va a cambiar en este mundo, pero la palabra de Dios dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esa palabra está hablando de ti, de tu vida, de
tus actitudes, de tu forma de hacer. Nada va a cambiar. Entonces el Señor nos dice ahora que tenemos que experimentar lo que Dios nos ha dado. Entonces, en este tiempo que le hablé hace un momento atrás, era para enlazar todo lo que hablé antes del servicio. Te hablé de ser triunfador, pero también te hablé del estrés. El carácter de un cristiano victorioso no puede andar en el estrés. El carácter de un cristiano victorioso tiene que ser así. Juan 16:33. Escuche esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Mire esta promesa. Mire esta palabra. Mire lo que encierra estas líneas tan simples, pero que te pueden cambiar tu vida. En el mundo tendréis aflicción, pero yo te he traído paz. Entonces, si hoy el mundo te trae aflicción, tú le das con paz. Si Él lo venció para ti. Entonces tienes más que vencedor. ¿Sabes por qué es más que vencedor? ¿Quiere que le explique por qué es más que vencedor? ¿Cuántas veces usted leyó? Porque somos más que vencedores en Cristo. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Cómo es que usted es más que vencedor? ¿Sabe por qué usted es más que vencedor? ¿Sabe por qué es más que vencedor? Porque usted no lo venció. Lo venció otro por usted. Lo venció Jesús. Por eso es más que vencedor. ¿Por qué? Porque lo vencieron por usted. Yo no entendía esto. ¿Por qué soy más que vencedor? O sea, yo debo ser vencedor en Cristo. ¿Pero por qué más que vencedor? Porque a Él le costó el trabajo vencerlo. ¿Y por quién venció? Por usted. Entonces, cuando usted agarra, entonces es más que vencedor, porque no hay mejor cosa que vencer cuando usted no lo hizo. Es más que vencedor. Entonces, la gracia usted la toma. Pero también, ojo, hay personas que porque como no lo vencieron, no lo aprecian. Entonces es el tiempo de apreciar. Es el tiempo de apreciar lo que hicieron por mí y apreciar el sacrificio de Jesús en mi vida. Muchos no aprenden lo que es el sacrificio porque ya está hecho, porque ya alguien lo hizo por mí. Tengo que apreciar más cuando lo hacen por mí. Tengo que apreciar cuando es un sacrificio regalado. Pero muchos no lo entienden. ¿Saben por qué? Porque no tienen carácter de sacrificio. Cuando yo tengo carácter de sacrificio, yo valoro el sacrificio del otro. Y yo valoro el sacrificio que viene hacia mí. Entonces, carácter de sacrificio. Entonces, alguien que no tiene carácter de sacrificio nunca va a valorar el sacrificio. Es como siempre digo, el adulado no valora nada. El aduladito tienen que darle todo. Solo es receptor el adulado. Solo le dan. ¿Y qué valora? Nada. ¿Quién valora? El que se sacrificó, el que sabe el valor del sacrificio. Cuando ve un sacrificio, lo valora. Entonces su carácter tiene que ser de triunfador, que sabe el sacrificio que le costó a Jesús en la cruz por tu vida, por la vida de tus seres queridos, de tus seres amados. Jesús se sacrificó para que hoy tú tengas lo que Él ha dado. Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Él se hizo maldición para que tú seas bendecido. ¿Cuántos se dan por vencidos? Como decimos, huyen con la vaina del sable. ¿Cuántos de esos que están ahí, que están siendo atormentados, que están siendo golpeados, que no entienden lo que tienen que hacer? ¿Sabe por qué? Porque si te das cuenta, hablas con tus fuerzas. Hablas de una situación difícil con tus fuerzas. Hablas, yo no sé qué es lo que voy a hacer. No dice, Jesús ya venció por mí. ¿Qué diferencia hay cuando digo, no sé qué hacer?
cuando dice Jesús ya venció por mí. Entonces cuando yo digo Jesús ya venció por mí, yo desato en los cielos una respuesta para saber lo que voy a hacer para poder salir. Cuando tomo la victoria, tengo la respuesta. Cuando no tomo la victoria de Jesús en la cruz, nunca voy a saber qué es lo que voy a hacer, cómo voy a enfrentar, cómo voy a salir. Entonces hoy Dios te dice, es el tiempo de que tome la actitud correcta. Es el tiempo de que seas capaz de cambiar la perspectiva que tienes de lo que viene por delante.